Ayer fue presentado el plan anticorrupción que presenta la candidata de Morena al gobierno federal, a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Fue una ceremonia bastante especial por la serie de propuestas que se hicieron, pero también por los personajes que están ahí eh, participando. Desde luego, la figura de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, con una larga historia como panista, que ahora parece ser el eje de este programa o plan contra la corrupción de parte de Morena y sus aliados y Claudia Sheinbaum. Pero hubo también otras figuras interesantes. Estuvo Muna Buchaín, que usted sabe ha jugado un papel muy especial en señalar una serie de hechos preocupantes en cuanto a corrupción. Tiene un libro llamado La Casa Sucia, del cual vamos a hablar, por cierto, mañana. Muy interesante, pero también estuvo Paulo Diez Gargari, que es un abogado que ha estado luchando por eh, contra la corrupción, particularmente en lo relacionado con el viaducto bicentenario. Está con nosotros Paulo y le agradezco que esté aquí. Paulo, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo tu auditorio. Gracias, Paulo. Paulo, ¿por qué participar en esta ceremonia de un partido de Morena y sus aliados relacionada con un plan anticorrupción? ¿Qué te hace sumarte a este plan y a esta propuesta? Mira, creo que la pregunta es muy pertinente, Julio, y déjame decirte, yo participé por invitación de Javier Corral, que como tú bien dices, pues ha sido un servidor público con una trayectoria y una historia, pues que habla por sí mismo, que además es mi amigo. Me invitó a participar en un grupo de trabajo que tenía como propósito elaborar un documento, una propuesta para que pudiera ser considerada por la doctora Sheinbaum para incorporarlo en su plan de gobierno. Y por eso decidí aceptar. Yo no tengo, y lo digo con total apertura y claridad aquí, Julio, en esto, ninguna motivación de tipo partidista ni electoral, ni busco formar parte, pues, de ningún gobierno, pero creo que uno no puede quedarse en el nivel de la pura queja. Si nos quejamos de que algo anda mal y alguien serio como Javier Corral pues nos invita a participar, a proponer soluciones, pues yo pensé que mi deber, y lo sigo pensando, era aceptar aquello para pues contribuir con mi granito de arena, poner digamos, pues ahí en la mesa de este grupo de trabajo que está lleno de expertos, salvo yo, que casi pues soy como el lego en ese grupo, Julio, pero de poner pues un poco de mi conocimiento y experiencia en la materia al servicio de este grupo de trabajo, que efectivamente después pues de dialogar y de mantener un diálogo pues muy franco y abierto con distintas organizaciones de la sociedad civil, expertos en la materia, muchos con visiones y posturas pues que no coinciden con las del actual gobierno, es decir, en un ejercicio pues técnico y no ideologizado pues partidistamente, se llegó a este trabajo que me parece que contiene una propuesta muy seria de combate a la corrupción y de buen gobierno, que, bueno, pues si, como todo parece indicar, ha sido asumido por la doctora Sheinbaum, pues en caso de que ella llegue a la presidencia de la República, me parece, y esa es mi opinión personal, no hablo aquí como vocero del grupo de trabajo y mucho menos como parte de un equipo de gobierno, como mi opinión personal, me parece que sería muy positivo para el país y que nos permitiría, Julio, empezar a avanzar en el combate institucional serio del tema de la corrupción, que también hay que decirlo, y es mi opinión personal, pues es uno de los temas en los que existe pues un déficit. Me parece que aun cuando se trata de un problema complejo, pues que necesitamos ponernos a avanzar de manera más eficiente y más rápida en el combate al mismo, ¿no? Sí, Paulo, en cumplimiento de ese deber cívico que invocas y que no tiene una caracterización partidista o electoral, si te invitaran a un foro similar o a un grupo de trabajo similar con Xóchitl Gálvez, igualmente irías. Pues no me invitaron, pero la verdad es que la respuesta sería, pues si a mí me hubieran invitado, a mí a donde me invitan, Julio, voy y si puedo contribuir en algo
a combatir un problema del que me he quejado durante muchos años, me parece que lo debo hacer, pues quedarse en el nivel de la queja y luego negarse a contribuir, a participar en algo que podría generar en un cambio a la realidad, me parece que no es el camino correcto, ¿no? Pero En concreto, sí irías si te invitaran a un grupo con Xochitl. sí, voy a donde me inviten, Ujú, Julio. ujú. Paulo, mucho se habla de que en México el problema de la corrupción no necesita de más leyes, sino de voluntad política. ¿Qué es lo que tú confías en que pueda cambiarse con este plan que encabeza Javier Corral y que realmente combata la corrupción? Fíjate que me parece que la propuesta que se presentó y que hizo suya la doctora Sheinbaum, Julio, tiene, digamos, varios temas fundamentales. Destaco los que para mí son más relevantes. La propuesta parte de un enfoque de derechos. Parte, por eso, la parte central de esto, a partir del cual está estructurado toda la propuesta, es el reconocimiento expreso en la Constitución de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a una buena administración pública y el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. No es una cuestión solamente teórica. Estos dos derechos, sobre todo el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, Julio, es uno de estos derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, a la información, que posibilitan que el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación. Por eso es muy relevante. Una vez reconocidos como derechos humanos en la Constitución, pues permitirá que se lleve a que se modifique la ley para establecer la posibilidad de que se le reconozca a los denunciantes de corrupción, Julio, el carácter de víctima o el carácter, por lo menos, de parte procesal, que se le permita darle impulso al procedimiento, participar, coadyuvar con las fiscalías, porque hoy uno de los temas que yo he padecido, además, durante muchos años, es que es este criterio que a mí me parece equivocado de autoridades y de jueces que dicen, bueno, pues no, el denunciante de corrupción denuncia, pero aquí no tiene un interés y por lo tanto, pues no puede participar. Es una de las formas que, digamos, obstaculizan una participación ciudadana eficiente y activa en la lucha contra la corrupción. Oye, Entonces, Pablo, de pero esos derechos que están constitucionalmente garantizados a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, pues muchas veces son conculcados, son inhibidos, aplastados inclusive. O sea, ¿quién puede hoy invocar y denunciar y conseguir que el Estado le cumpla realmente en cuanto a su derecho a la salud? Te lo digo todo esto porque la gran pregunta es, ¿de veras se necesitan cambios en ese terreno? Hay una fiscalía contra delitos de la corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República, una Secretaría de la Función Pública, una Auditoría de la Superior de la Federación. Con lo que hay y con voluntad política, ¿no sería suficiente? Me parece a mí, Julio, que sí es necesario varios temas de modificaciones legales. Por ejemplo, mira, el catálogo de los delitos y de las penas en delitos derivados o relacionados con hechos de corrupción es un catálogo que es claramente insuficiente, que no toma en cuenta, por ejemplo, el hecho de que la corrupción, la gran corrupción colusoria por lo menos, opera en redes. No es tan sencillo como un individuo recibiendo fajos de billetes y yéndose a su casa. Las redes de corrupción son, pues digamos, entes mucho más sofisticados que operan a través del sistema bancario, no solo nacional, sino internacional, y eso, pues claramente me parece a mí que hay que corregirlo. Ahora, sí tenemos varias instituciones, pero también me parece, Julio, que, y esto es lo que parte el grupo de trabajo, darse cuenta de que sí se necesita y se requiere un rediseño institucional. Por ejemplo, se está proponiendo aquí la creación de una agencia federal anticorrupción, que no es crear una entidad nueva a partir de la nada, sino que parte de un rediseño de la actual Secretaría de la Función Pública para sacar de allí todas las funciones de investigación, persecución y sanción de las faltas administrativas y de los hechos relacionados con hechos de corrupción y mandarlo a una entidad autónoma, porque mira, el problema es que hoy en la Secretaría de la Función Pública tienes tanto esta parte de investigación, sanción y persecución como la parte de la prevención.
y se genera una especie de esquizofrenia institucional porque pues no parece adecuado que esté estas dos funciones dentro de la misma institución. Se propone también pues que se haga una convocatoria a un gran acuerdo nacional, Julio, en el que efectivamente se asuman compromisos concretos. Hoy me parece que el tema de la lucha anticorrupción padece esta fragmentación y esta división que tenemos pues en el país, en donde cada quien quiere ir por su propio camino. Aquí necesitamos un tema integral y por eso otra de las propuestas es la creación de una ley general en la que se pueda, digamos, regular de manera integral todo lo que tiene que ver con los delitos, las penas y el combate a la corrupción. Sin eso, me parece que va a ser pues muy difícil que podamos tener un combate efectivo contra la corrupción. Sí. Ahora, Paulo, la propuesta de Claudia Sheinbaum y de su equipo es la continuidad, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Esta Cuarta Transformación o este periodo sexenal encabezado por el presidente López Obrador, ¿lo consideras tú positivo en la lucha contra la corrupción como para ahora sumarte a un segundo piso? Es decir, lo que se ha hecho hoy califica como un esfuerzo serio y ascendente de lucha contra la corrupción. Mi postura, Julio, muy clara, y lo he dicho aquí en tu programa y en muchos otros lugares, es que claramente hoy tenemos un déficit en esta materia. Me parece que necesitamos hacer mucho más de lo que se ha hecho y yo, como te digo, pues no participo en este grupo de trabajo con motivaciones partidistas ni electorales, simplemente pues tratando de contribuir con mi granito de arena. De ahora en adelante, digamos, el tema ya de la ejecución e instrumentación tendrá que ser pues un tema de los equipos, del equipo de gobierno de la doctora Sheinbaum, si llega a la presidencia de la República, y yo seguiré colaborando, digamos, en la medida de mis posibilidades, en la parte técnica y en la parte de instrumentación, al margen, pues, del tema, como te digo, electoral y partidista. Pero sí creo que es muy importante que podamos avanzar con esto. Sí creo que la propuesta tiene cuestiones muy importantes, que es producto de un trabajo serio de mucha gente que conoce del tema y que me parece que su instrumentación y ejecución debe resultar en un beneficio, en beneficios claros, pues, para el país, ¿no? En esta materia. Uh-huh. Ahora, Paulo, ¿tú has tenido alguna militancia partidista? Nunca. 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 Hace, digamos, unos 6 años, me habían invitado a participar, digamos, con una diputación, pero nunca he tenido, Julio, ninguna militancia partidista. Y espero mantenerme así, pues me parece que no por otra cosa, es decir, no es que tenga nada de malo, pero incluso creo que mi labor en esta parte de combate a la corrupción pues es mucho más valiosa desde la trinchera ciudadana que desde otras trincheras. El tema de la corrupción es un tema que yo lo he dicho en muchas ocasiones, no debemos dejar únicamente en manos de los políticos profesionales porque así no se va a resolver. Los ciudadanos, en la medida de las posibilidades de cada uno, debemos ejercer este control ciudadano de la gestión pública. Y una de las cuestiones fundamentales en eso, Julio, es el tema de la transparencia. A mí me parece que la transparencia, si bien, por ejemplo, la función propia del INAI no es la del combate a la corrupción, pues sí proporciona un insumo fundamental, básico para el combate a la corrupción, que es la información pública. Y que efectivamente habrá que procurar ahí, esto lo aclaro porque hubo algo de confusión, en la propuesta no se plantea la desaparición del INAI de ninguna manera. Como digo, sí hay que aclarar que el objeto del INAI no es la lucha contra la corrupción, pero sí proporciona un insumo fundamental necesario para el combate efectivo a la corrupción y sobre todo para la participación de la ciudadanía en ese combate, ¿no? Bien, Paulo. Te pregunté sobre la militancia partidista, que me dices que no la ha habido, porque pues lo que nos has dicho es que tu punto de referencia en este equipo ha sido Javier Corral, panista durante décadas, ex gobernador de Chihuahua.
¿Es el tipo de ciudadano en lucha política que a ti te convoca, Paulo? Javier Corral, Julio, es amigo mío y personalmente tengo pues un reconocimiento por su trayectoria como servidor público y sí lo respeto. Y sí debo decirte, yo voy a donde me inviten, pero también creo que siempre y cuando, bueno, pues sea gente pues que yo considero que es la adecuada. Te diría en este caso que me parece que Javier Corral, pues sí, tiene una historia como servidor público que habla por sí mismo, conoce muy bien el tema, no solo el tema corrupción, sino también el tema de transparencia, porque participó activamente en la creación pues, de muchos de estos órganos autónomos que hoy tenemos. Y sí, efectivamente, por eso acepté yo participar ahí. Y luego porque convocó a otras personas que me parece a mí que, bueno, que son realmente expertos en el tema y que podían aportar visiones objetivas a la solución del mismo, ¿no? ¿Cómo quiénes, Paulo? Aparte de ti y de Muna Buchaín, ¿quiénes más destacas? Bueno, pues está Muna, está César Chávez, que fue, digamos que tiene una hoja de vida, digamos, vinculada tanto a la Secretaría de la Función Pública como a la Fiscalía General de la República, en aquel entonces Procuraduría. Él fue visitador de la Procuraduría General de la República, pues, que habrá sido por ahí hace el 2014, 2015, por ahí. Está también Gema Chávez, que acompañó, digamos, a Javier Corral en el gobierno de Chihuahua y que me parece que tuvieron pues un avance muy importante en el combate a la corrupción, ¿no? Y bueno, como te digo, además, pues la dinámica dentro de este grupo de trabajo fue siempre de mucho respeto y de apertura total a entrevistarnos y a dialogar con cualquier individuo, persona u organización de la sociedad civil que pudiera aportar algo sobre el tema, ¿no? Y así lo hicimos. Bien. Me parece que el trabajo que presentó Javier a la doctora Sheinbaum es un trabajo muy sólido, serio, Julio, basado pues en cuestiones objetivas y que podrían contribuir a que disminuya la corrupción. Me parece que no podemos pensar que la corrupción se va a erradicar. La corrupción, digamos, me parece que el objetivo debe ser disminuir esa corrupción y algo, y con esto, digamos, complemento lo que había mencionado, porque lo dijo ayer Javier Corral, algo que es fundamental, Julio, en todo esto, es que tiene que venir acompañado de una reforma seria y profunda de los poderes judiciales, porque allí hay una enorme corrupción que es, pues quizá más dañina que la corrupción que ocurre en otros lugares, porque el Poder Judicial es como nuestra última línea de defensa. Y si allí reina la corrupción, bueno, pues ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Entonces, me parece que también ese esfuerzo debe venir acompañado de una reforma seria y profunda de los poderes judiciales que permita pues disminuir también los niveles de corrupción y sobre todo acabar con la impunidad. Me parece que ese sí es un objetivo que debe, digamos, un objetivo que se puede lograr. ¿Elegirlos por voto popular? Mira, yo personalmente, Julio, no estoy convencido de que esa sea la mejor alternativa, pero bueno, habría que ver sobre todo los mecanismos de selección. A ver, creo que este tema es un tema fundamental, Julio. En cualquier lugar del mundo, me parece que todos los jueces pues tienen sus propias ideologías, cosa que no está mal. Me parece que lo que no debe haber pues son intereses que no sean abiertos y que la ciudadanía no conozca. Y además que sí deben cumplir con criterios pues de estándares técnicos y éticos muy elevados. Si eso es así, habría que ver, yo no, en principio no estoy cerrado a ninguna posibilidad, creo que no es quizá la alternativa más viable, la de la elección popular, pero pues quizá una propuesta de esas bien instrumentada, pues tampoco es que sea mala. Pero lo que debemos erradicar ahí es la corrupción, Julio. Claro. Hacer un consejo, un consejo de la judicatura auténticamente independiente y ciudadanizado,
en el Ujú. que no participen los ministros y que efectivamente se dedique a sancionar las conductas indebidas de los jueces en la Ujú. función jurisdiccional, ¿no? Claro. Bien, Paulo, pues muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos atentos a lo que suceda con este grupo de trabajo, con los planes que presentan y ya volveremos a platicar sobre estos temas. Por lo pronto, muchas gracias, Paulo. Muchas gracias, Julio. Hasta luego.